Imagina un continente entero atrapado por el miedo. Calles vacías, mercados cerrados y familias desapareciendo de la noche a la mañana. La peste negra no solo mató millones de personas, sino que paralizó toda Europa. Hoy, te llevaré a un viaje al corazón de la epidemia más devastadora de la historia, para descubrir cómo cambió la vida, la fe y la sociedad de un continente entero. Europa, siglo XIV. Los campos eran verdes, los mercados bulliciosos, y las iglesias llenas de fieles. La vida cotidiana seguía su curso, sin imaginar que un enemigo invisible estaba a punto de desatar el caos. El comercio entre puertos y rutas terrestres transportaba no solo bienes, sino también la semilla de la muerte, la bacteria Yersinia pestis, que se propagaría con velocidad imparable. Las primeras señales fueron sutiles: fiebre, malestar y pequeñas manchas negras que muchos ignoraban. Pero pronto, los casos aumentaron de manera exponencial. Los rumores de muerte se extendían más rápido que la enfermedad. Los ricos y pobres, gobernantes y campesinos, todos compartían un destino inevitable. Las ciudades se vaciaban, los mercados cerraban y la vida parecía detenerse. La peste no conocía fronteras. Desde puertos de Italia hasta aldeas en Francia y el norte de Alemania, la enfermedad se expandía por el comercio marítimo y terrestre. Los barcos llegaban a los puertos con cadáveres ocultos en bodegas, y los caminos polvorientos llevaban la infección de pueblo en pueblo. Cada nuevo brote generaba pánico y desesperación. Los síntomas eran aterradores: bubones dolorosos, fiebre alta, vómitos y manchas negras que se extendían por la piel. La muerte podía llegar en cuestión de días. La gente comenzó a huir de las ciudades, dejando casas y campos abandonados. En algunas aldeas, la población desapareció casi por completo. La paranoia y el miedo se convirtieron en la nueva norma. Relatos históricos hablan de ciudades enteras donde nadie se atrevía a caminar por las calles. Algunos habitantes creían que la peste era un castigo divino, mientras otros señalaban a vecinos y extranjeros como culpables. Procesiones, oraciones y sacrificios se volvieron comunes, aunque inútiles frente a un enemigo invisible. La peste negra transformó la vida cotidiana. La pérdida masiva de población destruyó familias y comunidades. Los vínculos sociales se debilitaron, y el miedo a la enfermedad llevó a aislamiento extremo. La religión, que antes ofrecía consuelo, se convirtió en fuente de conflicto. Muchos cuestionaron la fe y la moral, mientras que otros se entregaban a rituales desesperados. Supersticiones y miedos llevaron a persecuciones, especialmente contra judíos y grupos marginados. Los pogromos y linchamientos se volvieron comunes. La cultura de la muerte se instaló en la vida diaria. Danzas macabras, literatura y arte reflejaban el horror constante. Cada muerte era un recordatorio de lo frágil que era la vida humana ante la peste. La psicología colectiva cambió radicalmente. La gente vivía con un miedo constante y la desconfianza hacia los vecinos crecía. Las festividades desaparecieron, los mercados cerraban y el ritmo natural de la vida se vio interrumpido de manera irreversible. La escasez de trabajadores paralizó la agricultura y la producción urbana. Los salarios aumentaron debido a la falta de mano de obra, mientras que los precios de alimentos y bienes esenciales se dispararon. Las estructuras feudales comenzaron a resquebrajarse, y la movilidad social se volvió más posible para los sobrevivientes. Las ciudades enfrentaban crisis económicas severas, talleres cerrados, rutas comerciales interrumpidas y comercio internacional afectado. Los reyes y nobles tuvieron que adaptarse a nuevas circunstancias, mientras la riqueza se redistribuía de manera inesperada. Europa jamás volvería a ser la misma. Los médicos de la época estaban indefensos frente a la peste. Las mascarillas con pico, las capas largas y las hierbas aromáticas fueron intentos desesperados por protegerse. La medicina, basada en teorías antiguas de humores y sangrías, no podía detener la epidemia. Las cuarentenas surgieron como medida preventiva, pero eran insuficientes frente a la falta de conocimiento científico. El miedo llevó a prácticas inútiles o incluso peligrosas. Sin embargo, estas medidas sentaron las bases para futuros avances en epidemiología y salud pública. A pesar del horror, surgieron historias de supervivientes. Algunos escaparon a regiones aisladas, otros sobrevivieron por pura casualidad. Estas crónicas muestran la resiliencia humana. Personas reconstruyendo vidas, adaptándose y aprendiendo de la tragedia. Las generaciones posteriores vivieron marcadas por la pérdida,
pero también por la capacidad de enfrentar lo inesperado. La solidaridad y la compasión emergieron en medio del caos, aunque muchas veces eclipsadas por el miedo. La peste negra dejó cicatrices profundas, cambios sociales, culturales, económicos y religiosos. La estructura feudal se debilitó. Nuevas formas de comercio y trabajo surgieron, y la sociedad aprendió lecciones sobre higiene y prevención. El arte, la literatura y la filosofía reflejaron el trauma colectivo. Europa se reconstruyó, más consciente de su vulnerabilidad y más preparada para futuros desafíos. La peste no solo mató, paralizó un continente y dejó lecciones que aún hoy resuenan en nuestra historia. La vida antes de la peste negra parecía estable, pero en realidad estaba llena de tensiones sociales, desigualdad y riesgos invisibles. Las ciudades eran densamente pobladas, con calles estrechas y condiciones sanitarias precarias. La peste encontró en estas condiciones un terreno perfecto para propagarse. La interacción diaria entre comerciantes, artesanos y campesinos permitió que la enfermedad cruzara fronteras sin que nadie pudiera detenerla. Los relatos de los cronistas de la época son estremecedores. En Florencia, en pocas semanas, miles murieron, y las familias enteras desaparecieron. Los médicos anotaban cada síntoma con meticulosidad, intentando descifrar la causa, pero todo parecía inexplicable. En Marsella y Venecia, los barcos llegaban con cadáveres y tripulaciones enfermas, propagando la enfermedad más rápido de lo que las autoridades podían reaccionar. El miedo llevó a decisiones desesperadas. Algunos nobles abandonaron sus tierras, dejando a los campesinos solos para enfrentarse a la peste. Los campesinos, por su parte, huían hacia bosques y aldeas remotas, buscando sobrevivir. La movilidad de la población alteró los patrones de asentamiento y dejó ciudades semiabandonadas, que eran un recordatorio silencioso del terror que se había desatado. La peste no distinguía entre ricos y pobres, príncipes y campesinos, comerciantes y mendigos, todos eran vulnerables. La tasa de mortalidad era tan alta que en algunos lugares la mitad de la población desapareció en pocos meses. Los funerales masivos se convirtieron en rutina, y las iglesias se llenaban de cuerpos sin enterrar adecuadamente. La higiene y el cuidado de los muertos eran casi imposibles, lo que solo aceleraba la propagación. La reacción social fue compleja. La desesperación generó supersticiones extremas. Grupos de flagelantes recorrían las calles, golpeándose a sí mismos para apaciguar la ira divina. Los brujos y curanderos se volvieron populares, ofreciendo remedios inútiles o peligrosos. Al mismo tiempo surgieron figuras que intentaban organizar ayuda, creando hospitales improvisados y zonas de aislamiento, aunque estos esfuerzos eran insuficientes frente a la magnitud de la epidemia. La economía sufrió un colapso histórico. Con la pérdida de trabajadores, los campos quedaron sin cultivar, y el comercio se redujo drásticamente. Los precios de los alimentos se dispararon y la desigualdad se profundizó. Sin embargo, para los sobrevivientes, surgieron nuevas oportunidades. Algunos pudieron negociar mejores condiciones laborales, mientras que la redistribución de tierras y riqueza alteró la estructura social. La medicina estaba limitada por la ignorancia de la época. Se pensaba que la peste era causada por miasmas, aire corrupto o castigo divino. Los médicos adoptaban medidas como las mascarillas con pico llenas de hierbas aromáticas, aunque éstas no ofrecían protección real. Sangrías, ungüentos y rituales religiosos eran las principales armas contra una enfermedad que nadie entendía. Aún en medio de la desesperación, surgieron historias de esperanza y resistencia. Familias sobrevivían gracias a la solidaridad de vecinos, mientras que algunos pueblos lograban mantener la vida comunitaria en medio del caos. Las crónicas de los sobrevivientes muestran no solo tragedia, sino también resiliencia humana y adaptación ante lo inesperado. El impacto cultural fue profundo. El arte comenzó a reflejar la mortalidad y la fragilidad de la vida, dando origen a la temática de la danza macabra. La literatura exploraba la pérdida y la desesperanza, mientras que la religión se vio cuestionada y reformulada. Las generaciones posteriores aprendieron a temer lo invisible y a valorar la vida y la comunidad de manera diferente. Las consecuencias a largo plazo fueron inmensas. La peste negra debilitó la estructura feudal, fomentó la movilidad social y cambió para siempre la economía europea. La higiene y la prevención de enfermedades comenzaron a ser más importantes. La peste dejó una lección que resonaría por siglos.
La vulnerabilidad humana frente a la enfermedad es inmensa, pero también lo es la capacidad de adaptación y supervivencia. Europa se reconstruyó lentamente, más consciente de su fragilidad y con nuevas formas de organización social y económica. La peste enseñó que la preparación y el conocimiento son esenciales y que la humanidad puede surgir de las peores tragedias con mayor resiliencia y creatividad. La peste negra no solo mató, también paralizó y transformó un continente, y su sombra aún nos enseña lecciones hoy. Su legado sigue presente en la forma en que comprendemos la enfermedad, la muerte y la sociedad, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede encontrar caminos hacia la supervivencia y la renovación.